¿Qué onda, ñaca ñacas? Desde el corazón de San Juan del Río. Bienvenidos a San Juan del Río. Bueno, hoy estamos grabándoles o les vamos a llevar a conocer el centro de nuestra ciudad, que es San Juan del Río. Que tiene mucha historia, por cierto. Yo estoy sorprendida porque no me la sabía. Sí, hay mucha historia aquí en San Juan del Río y muchas veces, aún viviendo aquí en San Juan, no conocemos esa historia porque no investigamos. Pero pues sí, es lógico porque recuerden que esta ciudad existe desde hace muchos años, muchos años. De hecho, se cree que, o los primeros pobladores fueron en el barrio de la Cruz. Allá por donde empezamos el video pasado, ahí enfrente está el barrio de la Cruz y en la parte de esas peñas arriba estaba el asentamiento indígena, los primeros asentamientos indígenas. De hecho ha habido prehispánicos, eso. Ha habido varios pobladores, varias culturas, pero todas fueron ahí muy cerquita del río. Y hoy estamos en esta plaza que, como les dije, se llama Plaza de los Fundadores. No, Jardín de los Fundadores. Jardín de los Fundadores, ajá. Antes Jardín Madero. ¿Y pero por qué es el Jardín de los Fundadores? Cuéntanos, chiquita. Bueno, porque es que por los fundadores de San Juan del Río, que fueron Nicolás de San Luis Montañez, Juan Michichi, yo no sé cómo se llama. Y Fray Juan Bautista. Ajá. Antes aquí pues era un panteón donde los fundadores de San Juan del Río pues estaban enterrados. Actualmente ya no es un panteón, pero está aquí pues este jardín que tiene banquitas para venir a sentarnos, está el kiosco y antes de la pandemia todos los jueves venían personas a bailar danzan. Así es. Y este panteón antes formaba parte de la iglesia que está aquí al frente, que es la iglesia de los naturales, que ahorita vamos a hablar más de ello. Y por eso es que aquí se enterraban a los que se morían. Y a partir de aquí se trazaron todas las calles del antiguo San Juan del Río, del primer San Juan del Río. Desde este punto se diseñó todas las calles que hay en lo que ahora conocemos como el centro, que antes era pues todo lo que era San Juan del Río. De hecho, el monumento que está aquí en este jardín, precisamente arriba tiene una cruz en representación del barrio de la Cruz, que fue donde pues, antes vivían los primeros pobladores de San Juan. Y en este caso de Juan Michichi, justamente es el que era el cacique cuando llegaron los españoles aquí, que vivía en esa zona y al que conocieron para urbanizar todo aquí San Juan del Río. Entonces va a cumplir San Juan ya cerca de 500 años. Entonces pues a lo largo de la historia ha habido muchísimas cosas que han pasado aquí en San Juan del Río. Recuerden que, como les dijimos, San Juan del Río está catalogado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Ajá. Porque forma parte del Camino de Tierra Adentro. Entonces, al formar parte del Camino de Tierra Adentro, era muy concurrido por gente incluso muy importante para la historia de México, que vamos a ver más adelante. Pues es que miren, aquí alrededor no hay nadie cerca, entonces nos vamos a quitar el cubrebocas para poder grabar. Bueno, ya vinimos ahora a la Plaza de Independencia. Aquí la Plaza de Independencia, como les decía, es como que la plaza más emblemática de San Juan. Al grado que antes, hablando de pre-pandemia, aquí todos los domingos está lleno de familia. Es que ahorita no sé, ya no hemos venido, pero de hecho hay un trenecito que pasea a los niños. De aquel lado de allá
se pone un payaso, Hace hacer show. ajá. Igual muchos vienen así de que pues vamos al jardín a dar la vuelta y se venden churros, están los payasos, venden así cositas para estar aquí paseando. Y pues aquí vienen un rato a esparcirse. Pero esta plaza también tiene mucha historia, ¿verdad, David? Sí. Bueno, de lo que me acuerdo de mis clases de historia es que la columna donde está ahora el águila la habían hecho principalmente en 1800, no me acuerdo, bueno, para la emperatriz Carlota. Y bueno, pero pues como no fueron bien recibidos Maximiliano y su esposa y pues los ejecutaron, bueno, ya después le pusieron el águila que simboliza la independencia de México. Y también aquí en la iglesia principal me comentaba la historia, bueno, la historia dice, o cuentan las leyendas, no, esa no es leyenda, que hay ¿qué? Perdónenme, soy mala en historia. ¿Qué? ¿Puntas? ¿Catapulgas? ¿Catumbas? No, bueno, que es donde pues ahí hay pues muertos. Que ahorita ya no están, bueno, que por pandemia y mucho antes de que llegara la pandemia ya no dejaban entrar por órdenes del Vaticano, pero esa es otra historia que no lo sabemos. Les decimos que Maximiliano y Carlota, cuando ya México estaba, pues digamos que independiente, estaba Benito Juárez en el poder y algunas personas consideraban que pues no estaba haciendo un buen trabajo. Entonces decidieron traer a un emperador para que nos gobernara. Digo, él vino pensando que todos los mexicanos lo querían. Y él estuvo aquí en San Juan del Río también, vino en 2 ocasiones. En la primera fue cuando pues, vieron que vino y todo, y le construyeron a su esposa la columna. Y en la segunda vez, pues bueno, ya vino a verla. Hoy en día la columna original, que es la columna como tal, con los 4 pues, postes, o los que están aquí abajo, son los originales. Lo único que tiene diferente es el azulejo que tiene la fuente, ajá. Pero de hecho esta plaza tampoco era así como ahorita la ven ustedes, que está adoquinada, está adoquinado apenas en los años 60. Antes de eso pues era como una alameda, había muchos árboles. Hoy en día, por ejemplo, pueden ver que toda esta zona de aquí ya se limpió, y eso es porque justo enfrente de las parroquias, cuando es la temporada, por ejemplo, de la feria, se pone ahí el castillo, o se pone cuando hay conciertos, ajá, hacen eventos. Entonces aprovecha esa explanada para que la gente pueda estar, pues así que disfrutando del espectáculo. Por eso es que se removieron algunos árboles y se pusieron en otro lado, supongo, porque son muy exigentes con los árboles. Y como decía mi esposa, originalmente la columna no tenía el águila, pero entonces como era para Carlota, y Carlota en nuestra historia no está bien vista, pues le pusieron el águila para que ahora, en lugar de que fuera la plaza de Carlota, se convirtiera en la plaza de Independencia. Bueno, eso último no sé si es real, que se llamara alguna vez la plaza de la Carlota, tal vez yo me lo inventé, pero bueno, se puso la iglesia, el águila. Anteriormente era una fuente, la segunda fuente de San Juan del Río, porque ahorita vamos a ver que aquí llegaba agua del río. Ajá, a través de un acueducto. A través de un acueducto que entraba por el barrio de la Cruz, llegaba a la fuente que está en el jardín de la familia. Que vamos a ir para allá. Y después llegaba aquí, y pues como antes relativamente eran pocas las personas que vivían aquí en el centro de San Juan del Río, pues la gente venía y agarraba agua de la fuente que aquí era agua pues que podían utilizar. San Juan del Río abarcaba prácticamente de lo que es el puente de la historia hasta una gasolinera que está acá arriba, que se llama La Curva, que esta la vamos a ver en otros videos después. Y de norte a sur prácticamente llegaba desde el Camino Real hasta lo que es la parte de atrás de estas iglesias. Obviamente fue creciendo con el tiempo, pero pues realmente era muy pequeño, entonces no era tan difícil que la gente, no, para empezar no había en esa época como ahora conocemos el agua que llega, la abres a la llave y sale, entonces tenían que venir aquí los aguadores, y de aquí llevaban el agua que era potable porque venía del río. Y también justo frente a la Plaza de la Independencia está la parroquia de San Juan Bautista, que está conformada por 2 iglesias. La primera, que era la iglesia de los naturales,
que es el primer monumento histórico que hay en San Juan del Río. Y la segunda, que era la iglesia importante, bueno, la iglesia de los españoles, pero ambas tienen un nombre, el que ahorita no me acuerdo, pero que en el video va a aparecer. ¿Ya va a aparecer? Que va a aparecer. La de los naturales era así porque era donde se reunían los indígenas, los naturales de aquí de San Juan del Río. Y ya saben que los españoles, como siempre, cuando alguien se cree mejor, hicieron otra iglesia para que no tuvieran que juntarse los dos. Y esa es la iglesia que está aquí, que de hecho esta iglesia, si la ven por la parte de arriba, está construida en forma de cruz, como muchas de las iglesias que se construyeron. También algo de lo que mencionaba mi baby era de las catacumbas, pero también aquí en San Juan hay, en base a eso... Sí, esa se cree, ¿verdad? Ajá. Esa es ay, una leyenda urbana, digamos. Ajá, que bueno, como las iglesias de aquí del centro de San Juan están muy juntas, se dice que había túneles que las conectaban entre sí, pero pues eso solamente es una leyenda, no se sabe o no se ha dicho así públicamente si existe, y pues yo no he entrado, entonces... De hecho aquí en San Juan también hay un recorrido de leyendas en las noches. Ahorita no sé si esté disponible por lo mismo de la pandemia, pero yo una vez lo recorrí. Les prometemos que cuando se abra y tengamos oportunidad vamos a recorrerlo para que conozcan muchas de las leyendas que hay aquí de San Juan, como también de la zona, no solo de San Juan del Río, y donde hablan acerca de esos temas. Entonces les decíamos, pues este es el Jardín de Independencia, es la plaza principal, está entre la calle Hidalgo y la calle Guerrero, y está muy cerquita del Jardín de los Fundadores. No sé, ¿qué serán? Unos 20 metros tal vez. Tal vez sí. Sí, está muy cerca. Sí. Y entonces ahora de aquí vamos a ir a una calle muy importante en San Juan del Río, que es la calle 16 de septiembre, y les vamos a explicar por qué y vamos a conocer cómo eran las casonas por dentro. Así que nos vemos allá. Bueno, aquí podemos apreciar las palomas. Aquí hay más en toda esta zona, y pues por eso también en San Juan del Río se le conoce como Tierra de Palomas. De hecho eso era muy común. Antes, bueno, yo me acuerdo cuando era chiquita, veníamos aquí y en aquel lado de por allá, por ahí más o menos, había una tienda donde vendían... Ah, sí, maíz. Ajá, trigo, trigo, ajá. Entonces era muy común que te compraban de chiquito tu trigo y venías y lo aventabas aquí al jardín, porque ahora hay muchísimas menos palomas, porque de hecho se convirtieron en una plaga y tuvieron que ver la forma de disminuir la población, porque eran muchísimas palomas. Entonces uno de niño venías aquí al jardín, te traían tu trigo y venías, pues los aventabas, se juntaba el montón de palomas y luego corrías, pasabas corriendo para volarlas. A otro punto de San Juan del Río que es importante. Estamos en la calle 16 de septiembre. Ajá, que ese es el tercer nombre que ha tenido esta calle. El primer nombre de la calle fue del Curado, la calle del Curado.
porque en esta calle estaba la casa donde vivía el cura de la iglesia que les mostramos hace rato. Después ya no estaba en esta calle, la cambiaron de lugar, y entonces en lugar de ser la calle del curado, era la calle del antiguo curado. Y después la cambiaron a el nombre de una casa que vamos a ver más adelante, que no me acuerdo cómo se llama, pero aquí les va a aparecer, ya saben, ese es el nombre. Y finalmente la calle se llamó 16 de septiembre. Esta calle es muy importante porque de hecho es una de las calles que se consideran que tienen más como historia colonial, aunque en realidad no es colonial, sino es más de la época del Porfiriato y así. Pero en general aquí en el centro todas las casas son muy parecidas a las que están aquí en la calle esta, 16 de septiembre, ¿verdad? Sí. O sea, tienen su cantera, la entrada grande, por dentro tienen un patio enorme, tipo hacienda, era muy común. Y esa cantera, toda la cantera que ustedes ven en la entrada, de las puertas, son originario o de aquí de la zona, pues de San Juan del Río. Ahorita vamos a ir a dos casas muy importantes porque aquí en San Juan, aparte de Maximiliano que vivieron aquí, hubo un personaje muy importante para la historia que vivió durante 15 días y otro que pasó 2 noches durante la Guerra de Reforma. Entonces vamos a conocerlo. Bueno, ñaca, llegamos a otra casa. ¿A esta casa? Ajá, esta casa, que esta es la casa como eran originalmente las casas antes. Pero antes queremos platicarles de esta otra casa que están viendo ahora, que fue donde vivió 15 días Iturbide. Ajá, Agustín de Iturbide. Porque yo no sabía, apenas ahorita que estamos haciendo este video, que fue porque fuimos los sanjuanenses uno de los últimos lugares para liberarnos de los españoles. Entonces precisamente Agustín de Iturbide vino aquí después de que ya lo recuperó, nos independizó, pues aquí estuvo viviendo 15 días. Esta casa se terminó de construir en 1810 y 10 años después, porque fue en ese año donde se inició la independencia de México, 10 años después, pues Agustín de Iturbide vino y vivió 15 días aquí, porque fuimos de los últimos. No puedo creer que, bueno, yo ni soy de aquí de San Juan, pero bueno, que San Juan del Río fue de los últimos en ser independizados, junto con Valladolid, que está en Morelia, Michoacán, Querétaro y nosotros, y no sé qué otro. Sí, de hecho, precisamente les quería comentar, para los que son de fuera de México, dentro de los caudillos principales o más importantes de la independencia de México, los últimos, digamos, porque inició con Morelos, Hidalgo, la corregidora en Querétaro. De hecho, aquí en Querétaro se puede decir que inició la independencia porque de la corregidora se enteró que los habían cachado, se mandó el aviso y ya en Hidalgo se dio el grito de Dolores y inició el movimiento. Pero fue aquí en Querétaro donde incluso se reunían para organizar la independencia. Y ya para el final, porque para esta época que estamos hablando ya habían muerto Hidalgo, Morelos y muchos de los primeros caudillos. Quienes quedaban eran dos caudillos importantes, uno era Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, que fue el primer presidente de México. Y pues justamente Iturbide, ya cuando eran las últimas partes por liberar, fue Valladolid, Morelia. De ahí se vino San Juan del Río, liberaron San Juan del Río, abrieron el paso del Puente de la Historia y estuvo aquí 15 días antes de tomar Querétaro, y también una vez que regresó hacia México en su entrada triunfal como el primer emperador del primer imperio mexicano. Incluso aquí en San Juan del Río también lo vino a visitar Guadalupe Victoria, aquí precisamente para organizar cómo iban ahora sí que ahora a gobernar México en ese tiempo. Entonces esa casa pues es importante porque pues albergó a dos de los caudillos de la historia de México. Pero no solo esa, sino que también esta otra casa que está pegadita, pero pasó tiempo después, fue una casa en donde pernoctó, o sea, ¿qué? Durmió 2 noches Benito Juárez, una noche Benito Juárez. Ajá. Y bueno, cuando trajeron a Maximiliano, él huyó hacia el norte y como ya hemos explicado en otros videos, aquí San Juan del Río era paso obligatorio
para ir al norte por el Puente de la Historia. Bueno, no sé si ya estaba el Puente de la Historia, no sé. No, Sí, ya existía, sí, que existió desde antes. Ok. Entonces, pues estaba huyendo y tocó ahí, en donde ahora hay unos bancos, que a lo mejor no los vamos a poder Un grabar. momento. Primero tocó en los bancos. Tocó en los bancos, y pues ahí, como ellos eran imperialistas, pues no le dieron... Ellos no sé si sabían quién era, pero pues creo que no, porque si no lo hubieran agarrado y encarcelado, pero no lo dejaron pasar, y bueno, pues ya se fue. Y él pidió pues que se lo dejaran dormir ahí y no lo dejaron dormir ahí. Entonces se vino a la casa que se habíamos mostrado, que está junto a la de Iturbide, bueno, no a la de Iturbide, pero donde él se vivió. Y ahí sí lo dejaron entrar, pasó la noche y continuó su viaje hacia el norte. Y ya cuando regresó, después de vencer a Maximiliano en el Cerro de las Campanas, el Cerro de las Campanas, vino a la casa y ahora ya no tocó, sino que entró en esta casa que ahora están viendo ustedes. Tocó y, entró así de por mis pantalones yo puedo entrar, y entonces ahora pasó la noche. Obviamente la casa ya estaba vacía porque pues, los dueños que apoyaban al imperio, al saber que perdió Maximiliano, pues no se iban a esperar a ver si quería pasar a Benito Juárez. Entonces se fueron y de ahí partió hacia México. Y pues esta casa es pues un ejemplo de cómo eran en aquel entonces. Si pueden notar, también las puertas son originales, porque la verdad ya están muy maltratadas por el paso del tiempo, y también hay algunos circulitos, no sé cómo se llamen, donde amarraban las personas sus caballos, y pues la verdad sí está bonito, pero en lo personal a mí me daría miedo dormir en una de estas casas. Sí, de hecho aquí pueden ver cómo, por ejemplo, en el techo tenían sus vigas de madera, un patio central, porque recuerden que cuando estas casas se construyeron no había carros. Entonces ahí era donde se amarraban los caballos, donde enseñó mi baby. Era la parte donde llegaban, podían subir, tenían esta entrada. De hecho, por ejemplo, en el banco donde durmió Benito Juárez, bueno, todavía es el banco, en aquel tiempo no era el banco, es muy parecida a esa estructura, aunque bueno, ahora ya está techada y está adaptada para hacer un banco. Pero muchas de las casas o de las casonas de aquí de San Juan son muy parecidas a esto. Así tipo hacienda, al fondo tenían sus huertas o sus granjas, la cocina y demás, pero era muy parecido a esto. Aquí podemos entrar porque ahora son locales comerciales, pero nosotros no podemos entrar, entonces solamente lo llevamos por fuera. Obviamente donde vivió Benito Juárez una noche de regreso, que hoy es un banco, obviamente no podemos grabar porque pues es un banco, no dejan grabar. Tratamos de grabar por lo menos ya vieron por lo menos la fachada, y pues vamos a continuar nuestro viaje.